Bien, como vimos anteriormente la definición de módulo, ahora vamos a aplicarlo a ecuaciones con módulos. Si yo acá tengo un ejemplo, el primero, en donde tengo el módulo de x más 3 igual a 8. Como dijimos anteriormente, todo esto que está acá dentro de las barritas verticales de módulo puede tener dos soluciones, ¿sí? Una positiva y otra negativa, ¿sí? Entonces, fíjense, yo puedo decir, por un lado, que todo esto, ¿sí? Que x más 3 sea igual a 8, ¿sí? Porque si yo saco el módulo de 8, me va a dar 8, ¿sí? O que todo eso, a su vez, sea x más 3 igual a menos 8. ¿Por qué? Porque si yo saco el módulo de menos 8, me va a dar 8 positivo. Recuerden que lo de acá adentro puede ser positivo y negativo, pero el resultado del módulo cuando lo calculo siempre es positivo porque estamos hablando de distancias que hay entre ese número y el 0. Entonces puede ser todo positivo o puede ser negativo. Y fíjense lo que me quedó ahí, dos ecuaciones para resolver. Entonces ahora lo que hacemos es proceder a resolverlas, recordando los pasajes para resolver una ecuación. Lo que estaba sumando pasa al otro lado de la igualdad restando. Entonces resuelvo la primera, 8 menos 3 me queda 5. Ahí ya tengo mi primer resultado de la ecuación. Vamos acá. Recordando lo mismo, el pasaje de lo que está sumando al otro lado de la igualdad pasa restando. Y fíjense que como tengo dos valores que son negativos, se suman. 8 más 3 es 11 y como los dos son negativos, me va a quedar el resultado negativo. Y ahí tengo mis dos soluciones. Verificamos si queremos, no es necesario, pero verificamos a ver si nos da, ¿sí? Verificamos. La primera entonces, la primera solución es 5. 5 más 3, a ver si yo saco el módulo de 8, me da 8. Está perfecto, verifica. Vamos a la segunda respuesta, menos 11. Verificamos, menos 11 más 3 me tiene que dar 8. Recuerden que cuando es un número negativo y otro positivo se restan. 11 menos 3 me queda 8, lleva el signo del mayor. Saco el módulo de menos 8 y me queda 8, es decir, que verifica. Bueno, acá les traigo el segundo ejemplo de ecuaciones con módulo, un poquito más complicado, en donde tengo menos 3 medio de x más 1 igual a 5. Recordando la definición de módulo, habíamos dicho que todo lo que está acá adentro, ¿sí? Puede ser, por un lado, positivo, ¿sí? Entonces puedo plantearlo de esta manera, menos 3 medios de x más 1 puede ser igual a 5 positivo, ¿sí? Recordando que si todo lo de adentro me da 5, al sacar el módulo me queda 5 positivo. O puedo plantear que todo lo que está ahí adentro sea negativo, entonces menos 3 medio de x más 1 sea igual a menos 5. Si yo saco el módulo de menos 5, me va a dar 5, ¿sí? Bien, me quedaron las dos ecuaciones, ahora voy a empezar a resolver. Entonces, recordando cómo es los pasajes de ecuaciones, ¿sí? Primero, lo que está sumando. Entonces, menos 3 medio de x igual a 5 menos 1, me quedaría 4. Y este menos 3 medio, que recuerden que acá está multiplicando, porque el número que acompaña a la x multiplica, no es que está restando, va a pasar dividiendo, dividido menos 3 medio. Ustedes pueden trabajar con la calculadora y resolverlo con la calculadora, ¿sí? Esto me va a quedar menos 8 tercios. Ahí yo ya tengo mi primer resultado, ¿sí? Vamos a la segunda, lo mismo que acá, nada más que acá yo tengo un menos 5, ¿sí? Es lo único que me cambia. Entonces, menos 3 medio de x igual a menos 5, paso el más 1 restando. Como son dos de igual signo, se suman, me quedan 6 y lleva el signo negativo. Ustedes pueden trabajar con la calculadora. Y el menos 3 medio, al igual que acá, va a pasar dividiendo, ¿sí? Negativamente, obviamente que el signo no se cambia. Entonces me va a quedar 12 tercios, menos por menos positivo.
y esto me va a dar 4. Entonces la respuesta a la segunda es 4. Y ahí ya tengo las dos soluciones.